Hola, bienvenidos. Es nuestro deseo que el mensaje que estás por escuchar a través de nuestro pastor Emanuel Lara sea de bendición para tu vida. Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 8, versículo 18. Voy a leer todos los versículos en la versión Reina Valera. Acompáñeme a Mateo capítulo 8, versículo 18. Cuando ya lo tenga ahí, dígame un fuerte amén. ¿A cuántos de los, y ahí téngalo, no lo pierda, ¿a cuántos de los que están aquí les gusta el fútbol? A ver, levante su mano. ¿Alguien le va aquí al Chivas? Levante su mano. ¿Alguien le va al Cruz Azul? Pasen al frente, vamos a orar por usted. A que el Señor los consuele. ¿Alguien de aquí le va a la América? América 3, 4. Bueno, habían dos abuelitos. Ellos eran muy fan del fútbol. Uno le iba a la América. Ese a lo mejor era usted, mi hermano Juan. Y el otro le iba al Chivas. Y les gustaba, cada fin de semana se reunían, veían el partido, se echaban su cascarita, eran cristianos. Y de repente uno le dice al otro: oye, ¿tú crees que en el cielo haya fútbol? ¿Usted qué cree? ¿Que en el cielo haya fútbol? A ver, pregúntale que tiene al lado: ¿habrá fútbol? ¿No habrá fútbol? Dice Caleb: no, va a haber americano, ¿verdad? Básquetbol, dice acá Paco. Y le dice: no sé, yo creo que sí. Entonces dice: vamos a hacer un trato. Mira, pues ya estamos medio abuelitos, ya estamos grandes. El primero que llegue al cielo, lo primero que vas a hacer, claro, después de ver a Jesús y adorarle, pero lo primero que vas a hacer es le vas a preguntar a Pedro si hay fútbol. Y pídele, dile que te dé chance. Y el primero que llegue le va a venir a avisar al otro si hay fútbol o si no hay fútbol. Ok. Pasaron unas semanas y uno de ellos murió. ¿Cuál cree que murió? El que le iba a la América. Y entonces está muy triste su amigo y la pasa muy mal. Y ese día en la noche se va a dormir y de repente escucha, se llamaba Juan. No Juan, otro Juan. Dice: Juan. No, y se despierta y no ve nada. No, ay, no, son mis. Y se vuelve a dormir otra vez. Juan. Y abre los ojos, despierta bien espantado y ve que era su amigo. Ulises se llamaba y le dice: ¿qué haces aquí, Ulises? Le dice: sí hay fútbol en el cielo. Le dice: ¿en serio? Y le dices: qué padre. Te tengo otra noticia. Mañana tú eres el portero. Es solo un chiste, es solo un chiste, pero quería verlo sonreír un ratito. Mateo capítulo 8, versículo 18 en adelante. ¿Ya lo tiene ahí? No vaya. Ay, el pastor anda enseñando que los muertos regresan y que es solamente un chiste. No, es verdad, ¿está bien? Borre eso de su mente. Aquí nunca lo escuchó. Mateo capítulo 8, versículo 18. Cuando ya lo tenga ahí, dígame un fuerte amén. Dice así, Mateo 8, 18. Mientras él les decía estas cosas. No, perdón, me equivoqué. Sí estoy. No, ¿verdad? Yo soy el que está mal. Mateo 8, ya no van a andar contando esos chistes porque me entra, hasta ya ni encuentro los versículos. No, sí, Mateo 8, 18 dice: viéndose Jesús, si es ahí, ¿verdad? Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Diga después de mí: pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. El mensaje que hoy quiero compartir con ustedes le he titulado: la tormenta huirá. Diga después de mí: la tormenta huirá.
Y ahora sí regresamos a Mateo capítulo 8, versículo 18 y dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otros de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme. Diga después de mí: sígueme. Más fuerte: sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Más adelante dice: y entrando él, ¿en dónde? En la barca. ¿Entrando él dónde? En la barca. Dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? La tormenta huirá es el título del mensaje de esta tarde. Y quiero comenzar hablándoles un poquito acerca del mar de Galilea. El mar de Galilea, más que un mar, es más bien como un lago, una laguna. Es famoso por sus tempestades. Es famoso porque tiene varios arroyos que desembocan en la parte superior de ese mar. Es un mar pequeño, de hecho solamente tiene de norte a sur, tiene una distancia de 20 kilómetros. Es más bien considerado como un lago o una laguna, pero es famoso por las grandes tempestades que se generan ahí en el mar de Galilea. Hay un punto donde parece que se juntan muchos arroyos, pero hay algunos puntos donde estando ahí golpea el viento de cuatro lados, y eso provoca grandes tempestades. Geográficamente se dice que el mar de Galilea está ubicado en un lugar donde rápidamente pueden pasar de un momento así tranquilo, caluroso como estamos ahorita, de repente en un 2x3 se nubla y cae una gran tormenta por el lugar que está situado geográficamente. Entonces las tormentas que se llegan a generar actualmente en el mar de Galilea pueden producir tormentas de una manera así, pum, de repente. Parece van en las embarcaciones y de repente, cuando nadie se lo espera, llega una tormenta. De hecho, la palabra griega que se utiliza aquí en las escrituras, donde dice para utilizar la palabra tormenta o tempestad, bueno, aquí dice tempestad, en la otra versión dice tormenta. La palabra griega, el original griego es seísmos. A ver, diga después de mí: seísmos. Esa es la palabra griega que se utiliza aquí cuando dice tormenta o tempestad. Y de hecho de ahí viene la palabra sismo, que significa terremoto. Entonces cuando está diciendo que aquí que vino una gran tempestad o una gran tormenta, literalmente dice vino un gran terremoto. Y hoy vamos a aprender cosas importantes, porque así como los discípulos y la narración bíblica que acabamos de leer, dice que estaba Jesús y estaba rodeado de mucha gente, pero él eligió dos barcas. Estaba rodeado de mucha gente. Si leemos versículos anteriores, Jesús acaba de sanar a la suegra de Pedro y se le juntó un montón de gente. Dice que estaba rodeado de mucha gente, pero una de las barcas que eligió fue la barca de Pedro. Y le dice: ven y pasemos al otro lado. Y los lleva, le dice: vamos a ir al otro lado. Se suben en la embarcación y de repente viene una gran tormenta. Cuando menos se lo esperaban, viene una tempestad, y a veces pasa así en nuestra vida. Las últimas semanas, yo en mi casa, en mi familia, hemos estado viviendo una serie de tormentas, no físicas, pero sí unos golpes en la familia, en situaciones que de repente uno dice: híjole, ya no veo lo duro, sino que lo tupido. Como ustedes saben, hace unas semanas nos robaron, dejamos estacionado nuestro auto y de repente regresamos y oh sorpresa, no se llevaron el auto, pero sí se llevaron algunas cosas que habían dentro, entre ellas la batería y la computadora del auto. Llegamos al carro, habíamos estado como media hora ahí, ya habíamos dejado anteriormente el auto ahí, llegamos y de repente
Ay, la alarma no suena. Qué raro. A lo mejor se le acabó la batería. Entramos, vemos el carro y no tiene nada. Y luego dije, no vaya a ser que nos hayan robado la batería. Abro el cofre y efectivamente no había batería. Y regresé con mi esposa y le dije, bueno, todo queda en lo material. Y de repente se me prende el foco y digo, sentí que me revisa bien. Y revisé bien y no solo se habían llevado la batería, se llevaron y arrancaron la computadora. Y dijimos, bueno, pues todo queda en lo material. Eso fue un miércoles. Al viernes siguiente yo iba saliendo de aquí de la iglesia, iba a ir a comer. Y como algunos saben, me gusta andar, tengo una motocicleta y me gusta andar en mi motocicleta. Y ese día, pues me caí de la motocicleta. Dicen que solamente existen dos motociclistas, ¿no? Los que ya se cayeron y los que aún no se han caído. Bueno, yo antes de este día era los que no se habían caído, ahora soy de los que ya se cayeron. Y bueno, si lo del auto causó gastos, también mi caída causó gastos. De hecho, un domingo no pude estar con ustedes porque me tuvieron que inmovilizar la pierna y este brazo. Gracias a Dios y gracias a sus oraciones estoy bien, poquito de molestia, pero estoy bien. Semanas después, precisamente este lunes, operan a mi hija, que gracias a Dios ya está aquí con nosotros, Camilita, de la nariz. Un proceso complejo, una operación, 3 procedimientos le tuvieron que hacer, uno de 3 fracturitas que tenía en su nariz, pero aunado a eso le tuvieron que recortar los cornetes, porque los tenía muy grandes y eso le impedía respirar bien, y se le había formado sinusitis en varias partes de su rostro. Entonces fue un proceso, estábamos muy nerviosos. De repente estamos ahí, fue el lunes, gracias a sus oraciones, estamos ahí el lunes tempranito y entra el anestesiólogo y contacto muy amable, pero una de las cosas nos dice, bueno, yo soy el anestesiólogo, la anestesia va a ser general y bueno, la anestesia puede tener algunas complicaciones, empieza a decir, entre ellas puede tener broncoaspiración, un paro respiratorio, incluso la muerte. Y nosotros, no nos diga eso. Y nos causó mucho estrés. La operación no fue tan corta, pero tampoco tan larga, aproximadamente 2 horas y media. Y pues como papás allá afuera del quirófano, Señor, cuídala, guárdala. De repente estamos ahí y se escucha un ruidito, pip, 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 pip. Y sube corriendo una enfermera y dice, se fue. ¿Cómo creen que nos sentimos? Se fue la luz, se fue a ver si había partido de fútbol. ¿Qué pasó? Se levanta mi esposa, le digo, pregúntale a mi esposa, dice, ¿se fue la luz? Dijo, no puede ser, solo esto no nos podía pasar esto. Y va y le pregunta a la enfermera, ¿se fue la luz? Y regresa bien, era un rollo que ya estarían ahí, quién sabe que se había ido, pero no, todo tranquilo. Ya nos regresó otra vez el alma y el espíritu. Y seguíamos ahí orando, gracias a Dios nos la entregaron, nos dijo que se le pudo corregir todo. El día más difícil fue el martes y el miércoles. Su carita la traía muy hinchada, pero gracias a Dios ya está aquí. El que quiso estar con nosotros, síganla llevando sus oraciones. Tal vez un poquito molesto para ella. Pero ¿por qué le estoy narrando todo esto? Porque hay momentos donde ya no ve usted lo duro, sino ¿lo qué? Y esas son las tormentas. Así como en el mar de Galilea estaban los discípulos, venían de un gran milagro. Dios acababa de sanar a la suegra. Fíjese qué hermoso es Jesús, que aún a las suegras sana. Pero aquí está mi suegra, que la amo mucho, y sanó a la suegra. Y fue un milagro, y él está enseñando. Y de repente están ahí, se suben a la barca, y cuando menos se lo esperan, una tormenta. Y yo sé que hay varios de los que están aquí que quizás están atravesando por tormentas. Yo estas últimas semanas he atravesado por tormentas. Primero el auto, luego mi caída, luego la operación, unas situaciones ahí económicas complejas, algunas cosas en la familia, algunos detalles aquí en la iglesia. Y yo, Dios, ¿qué está pasando? Una y otra. Y son tormentas, Señor. Y he aprendido
Y Dios especialmente desde el martes que escribí este mensaje, estaba ahí aquí en la oficina. Desde el martes, el miércoles continué. Estaba diciendo, Dios, ¿qué me quieres enseñar? Yo sé que tú estás conmigo. Te doy tantas gracias porque nunca nos has dejado. Pero estoy viviendo una tormenta. Y lo primero que escuché de parte de Dios era, la tormenta huirá. Diga después de mí, la tormenta huirá. Y estaba escuchando un canto, precisamente era un canto que estaba escuchando y decía esto: la tormenta huirá. Y hay varias cosas que el Señor me recordó y las quiero compartir contigo. Número 1, Mateo 8:23 dice: y entrando él en la barca. Y entrando él en la barca. ¿Quién entró a la barca? ¿Quién? Una vez más, Jesús. Lo primero, las tormentas van a venir a tu vida. Es inevitable que las tormentas no vengan a tu vida. Ahora, ¿a cuánto les gustan las tormentas de la vida? Ahí está la tormenta. Ya la escucho. Es que esta es una predicación 4D. ¿Ah? Para que no diga, mejor me voy al Cinépolis, acá. No. Y para que le frende con más ganas. Y dice que entró Jesús en la barca. Número 1, ante las tormentas de la vida, asegúrate que Jesús esté en tu barca. Eso es lo más importante. Ante las tormentas de la vida, asegúrate que Jesús esté en tu barca. Porque dice la Biblia que había una gran multitud y habían muchas barcas. Si leemos todo el contexto anterior y los versículos siguientes, había una gran multitud, había una gran cantidad de barcas, pero el Señor eligió una barca en particular. Eligió la barca de Simón, que era Simón Pedro, y dijo, entre tantas barcas, dijo, yo me voy a meter en esa barca. Se enfocó en una. Jesús se enfocó en ti. Entre una multitud de personas, dice la palabra de Dios, que él estando en la cruz, dice, vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó complacido. Él te estaba viendo a ti, entre tanta gente, entre tanta multitud, el Señor te eligió a ti, el Señor me eligió a mí. Y Jesús estaba ahí, había una gran multitud, pero él dijo, yo voy a meterme en esa barca. Eligió la barca de Simón Pedro. Jesús se enfocó en ti. ¿Lo sabías? Jesús se enfocó en mí. Ahora, lo primero que te quiero preguntar, ¿estás seguro que Jesús está en tu barca? Asegúrate de que Jesús esté en tu barca. Y aquí dice que Jesús, dice, y entrando él en la barca, después sus discípulos le siguieron. Primera cosa, asegúrate de que en tu barca esté Jesús. Y si no has invitado a Jesús a entrar en tu barca, hoy es un buen día para hacerle esa invitación. Segunda cosa que me recordaba el Señor, y está en Mateo 8:18. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. En la versión NTV les dice, crucemos al otro lado. Repita después de mí, crucemos al otro lado. Más fuerte, crucemos al otro lado. Hace rato escuchábamos el testimonio, ¿verdad?, de nuestros hermanos en Cristo, un testimonio de una sanidad de cáncer. Un cáncer es una tormenta terrible, ¿verdad? Una tormenta terrible, y pasar por las terapias y las quimioterapias. Llevemos en nuestras oraciones a la mamá de nuestro hermano Aarón, también está atravesando esa tormenta. Asegúrate que Jesús esté en tu barca. Pero después Jesús, en el capítulo 8, versículo 18, Jesús mira a sus discípulos y les dice, crucemos al otro lado. Crucemos al otro lado. Es decir, que primero Jesús se enfoca en ti. Se enfocó en ti, se enfocó en mí. Dijo, yo quiero hacer algo con este hombre, yo quiero hacer algo con esta mujer. Y vas creciendo, vas caminando en Dios. Pero Jesús no solamente se enfoca en ti, sino te hace la invitación de ir más allá, de cruzar al otro lado, de ir al otro lado. Y Jesús sabía, dijo, es tiempo de que mis discípulos vayan a más. Quiero llevarlos al otro lado, quiero cruzarlos al otro lado. Y Jesús
te quiere llevar a más, te quiere cruzar al otro lado. Pero antes de cruzar al otro lado, ¿sabes qué hay? Tormentas. Tormentas. En el versículo 19 dice: y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿No? Viene un escriba y viene emocionado y le dice: hey maestro, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Tus enseñanzas son increíbles. Parece ser que los minutos anteriores que Jesús había estado enseñando se emocionó. Dijo: yo voy con Jesús. Escuchó que le había hecho la invitación a sus discípulos y le dice: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero fíjate lo que dice el versículo 20. Jesús les dijo: mira, tranquilo, está bien, pero las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. O sea, le está diciendo: hey, piénsalo bien, porque seguirme no es tan fácil. No creas que te la vas a pasar acá en viajes y cosas bien padres y hoteles de lujo. Piénsalo bien. Antes de seguirme, asegúrate de que lo hayas pensado bien, de que hayas calculado el costo, porque las zorras, le dice, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nido, pero yo a veces ni siquiera tengo donde quedarme a dormir. O sea, le está diciendo: ¿estás seguro? ¿Quieres ir al otro lado? Piénsalo bien. Y este hombre puede representar a aquellos que se emocionan, dicen: sí, Jesús, pues la predicación del pastor estuvo bien chida, sus chistes me gustaron, me gustó la predicación 4D, yo sí voy con Jesús, con todo y como quiera. Pero muchas veces es pura emoción. Al primer viento se desaniman y dejan todo. Y por eso Jesús le dice: calcula bien el costo, Yo estoy encantado de que me sigas, pero seguirme no es tan fácil. Luego viene otro y dice, versículo 21, otro de sus discípulos le dijo: Señor, permite que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le contesta: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y cuando lo leemos así decimos: ay, que Jesús tan grosero, ¿no? O sea, se acaba de morir su padre y Jesús no lo está dejando ir a enterrar a su padre. No precisamente así. No era que su padre se acababa de morir o estaba medio enfermo. No, la tradición judía era que antes de que un hombre fuera a hacer sus proyectos o cumplir sus sueños, tenía la obligación de esperarse hasta que muriera su padre, y una vez que muriera su padre pudiera recibir la herencia, y entonces ahora sí podía salir a cumplir sus sueños. No era de que su padre estaba enfermo o que se acababa de morir. Quizás muy probablemente su padre seguía fuerte, seguía vivo. En pocas palabras, lo que le estaba diciendo es: mira, Jesús, deja primero disfruto la vida, deja primero cumplo mis sueños, y entonces ya después te sigo. La invitación Jesús se lo hizo a muchos, a varios discípulos, no solamente a los 12. Los que se subieron a la barca fueron los 12, pero había muchos más. Pero uno le dijo bien emocionado: sí, yo te voy a seguir. Y Jesús le dice: tranquilo, tranquilo, porque las zorras tienen guaridas, las aves tienen nido, pero yo a veces ni siquiera tengo donde recostar mi cabeza. Asegúrate que no sea pura emoción, porque seguirme cuesta. A ver, diga después de mí: seguir a Jesús. Más fuerte: seguir a Jesús cuesta. Ahora escuche bien: pero lo que cuesta vale. Lo que cuesta vale. Había el otro, le dice: mira, está muy padre tu mensaje allá al otro lado donde nos quiere llevar, se ve muy padre, pero mira, está bonito el cristianismo, pero estoy muy joven, mejor disfruto la vida, cumplo mis sueños, descubro el campeón que hay dentro de mí, salgo y hago tantas cosas, y entonces después te sigo. Por eso Jesús le dice: hey, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo que le está diciendo Jesús es: no es un Jesús inconsciente que se acaba de morir su padre, de este hombre, no. Le está diciendo: hey, sígueme, deja las cosas del mundo y sígueme. Jesús te quiere pasar al otro lado. Jesús te quiere llevar a más. A ver, y después de mí: yo sé
que Dios me quiere llevar a más. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso al Señor. El Señor te quiere llevar a más. Más milagros, más provisión, más gloria de Él. Pero tercer cosa, mira, versículo 22 dice: sígueme. En pocas palabras le dice: sígueme ahora. Sígueme ahora. ¿Qué nos dice Jesús? Sígueme cuando. ¿Te acuerdas cómo decía nuestro expresidente Fox? ¿Cómo? Mañana, hoy. Esa es la invitación de Jesús. Sígueme cuando. Hoy. Así le hacía. Versículo 24 dice: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Se levantó una tempestad, una tormenta. Se suben los 12, están ahí porque iban a ir al otro lado. Jesús los quería llevar a más. Jesús estaba en la barca con ellos y ellos están ahí, están en el mar de Galilea, pero de repente está todo tranquilo y viene una tormenta, viene una tempestad. De hecho, la palabra original es sismos. Era como un terremoto que vino. Ahí está, aguas porque te le vas a salpicar. Estaría padre, ¿verdad? Para la calor. Pero vino una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero sabes, esa tormenta no le tomó por sorpresa a Jesús. Jesús sabía que esa tormenta iba a llegar en ese día, en ese tiempo, a esa hora. Él sabía que venía una tormenta. Jesús sabe que si está en la barca, Jesús sabía que si él se subía a esa barca, a pesar de que iba a venir una tormenta, los discípulos no iban a morir. A veces estás atravesando por tormentas. Por eso, número 1, asegúrate que Jesús esté en tu barca. Y las situaciones que yo viví estas últimas semanas no le tomaron por sorpresa a Jesús. Jesús sabía que me iban a abrir el carro y me lo iban a robar. Aunque me lo hubieras dicho, Jesús, y no me hubiera estacionado ahí. Jesús sabía que esos perros me iban a corretear y yo me iba a caer. Jesús sabía todo eso. Pero Él también sabía que no me iba a dejar morir de un accidente en motocicleta, que no iba a dejar morir a mi pequeña. Jesús sabe que si Él está en tu barca, tú no vas a morir, aunque venga la tormenta. Y esa tormenta no le tomó por sorpresa a Jesús. Jesús tenía todo planeado. Jesús tiene todo planeado, aún las tormentas de tu vida. Pero era tiempo de ir al otro lado, de ir a un nuevo nivel, de ir a más. Y en el versículo 25 dice: y vinieron sus discípulos, porque Jesús, ¿cómo dice que Jesús estaba? Como algunos de ustedes ahorita. Estoy viendo, Isma. Jesús estaba dormido. Ahora, no era que no le interesara a Jesús. Él sabía que venía eso. Pero él también sabía que si él estaba en la barca no se iban a morir. Lo tenía todo planeado. Sabía que era tiempo de ir al otro lado, pero había que pasar por la tormenta, porque eso iba a desarrollar carácter, eso iba a desarrollar fe. No es la misma fe, te aseguro, no es la misma fe que ahora tiene mi tía que antes. No es la fe. Cuando pasas por tormentas y ves los milagros de Dios, tu fe crece, tu fe aumenta. Y el Señor los quiere llevar a más cosas, a más niveles. Pero en el versículo 25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Las situaciones que a veces en la tormenta el miedo viene y nos abraza. Y muchas veces no sabemos qué camino tomar o qué decisiones tomar.
¿verdad? No entiende lo que está pasando. ¿Por qué otra vez parece ser que vino el cáncer? ¿Por qué si ya me pasó esto otra vez? Si me habían dicho que ya estaba sano, ahora parece que se complica más. ¿Por qué si íbamos avanzando, de repente otra vez esto se complica? Y parece ser como la tormenta viene. Escuchamos el viento soplar, las olas. Dice que en la barca las olas subían de tal forma que hasta cubrían la barca. Y nos abraza el miedo. Y muchas veces no entendemos lo que está pasando. Ahora, si somos sinceros, en estos días, yo sé que no lo estaba, pero en estos días llegaron momentos donde me sentí abandonado. Hay momentos donde estás en la barca, está golpeando la tormenta. ¿Te has llegado a sentir abandonado? ¿Sientes abandonado? Jesús, ¿dónde estás? Y lo único que escuchas, viento, olas, la tormenta. El miedo nos abraza y nada más escucha los vientos ahí, y tragedia o situación difícil una tras otra empiezan a golpear. Dice la Biblia que las olas subieron y tapaban la barca. Y a veces sientes que Jesús está en tu vida, que Jesús está en tu familia, como lo estaba con los discípulos. ¿Cómo estaba Jesús con los discípulos en ese momento? Dormido. Y a veces sentimos así: Jesús, ¿dónde estás? Y a veces tomamos malas decisiones. En muchas ocasiones, cristianos, me incluyo ahí, es cuando tomamos malas decisiones. Me voy de la casa, esta mujer ya no la aguanto, estos hijos no me valoran. La tormenta, ¿eh? No me voy de la casa. Mala decisión. Estoy caminando con Dios, el pastor dice que cosas nuevas, que milagros. No, eso no funciona para mí. Me lo han dicho tantas veces. Es que el cristianismo no funcionó, la iglesia no funcionó para mí. Me voy de la iglesia. Algunos que dicen, me voy del país. No, aquí no, me voy del país. No te hagas que la Virgen te habla. Ahí piensas huir, piensas abandonar. En esos momentos, si somos sinceros, a veces escapar es la respuesta. Lo único que quieres hacer es escapar de la realidad. Y que Jesús, ¿qué hacía? Dormía. Jesús dormía. ¿Por qué Jesús podía dormir en medio de la tormenta? Porque tenía todo bajo control. Jesús no iba a dejar hundir a sus discípulos. Jesús no te va a dejar hundir. Mi querido hermano, mi querida hermana, Jesús no nos va a dejar hundir. Los discípulos ven que Jesús está dormido y van y corren y lo despiertan y le dicen: Señor, sálvanos, muéstranos tu poder. Este es el momento donde necesito que me muestres tu poder. Este es el momento que necesito que me muestres tu salvación. De hecho, lo dijo David en el Salmo 3:7. En el Salmo 3:7 David escribe: Señor, levántate y sálvame. Y fue lo que fueron a hacer los discípulos cuando Jesús estaba dormido. Van y lo levantan y le dicen: Señor, necesitamos. Este es el momento donde necesito que muestres tu poder. Este es el momento que necesito que muestres tu ayuda, tu salvación. David lo escribió en el Salmo 3:7. Señor, levántate y sálvame. A ver, cierra tus ojitos unos momentos. Levanta tus dos manos en alto y di después de mí: Señor. No, más fuerte: Señor, levántate y sálvame. Levántate y muestra tu poder en mi vida, en mi casa, en mi familia. Amén. Amén. Él va a mostrar su poder. Él va a mostrar su ayuda, su salvación. Y lo más hermoso es en el versículo 26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, ¿qué hizo Jesús? Se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Es decir, que en medio de la tormenta están ahí los vientos,
Están los truenos, está dormido Jesús. Los discípulos se sienten llenos de miedo, llenos de temor. Señor, levántate y sálvanos. Se levanta Jesús y le dice: calla y enmudece. Y eso pasó, algo más parecido. Calla y enmudece. Se levantó. Ayúdame, Isma, en el piano. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos, que aún los vientos y el mar le obedecen? Jesús se levantó, reprendió la tormenta y hubo una gran calma. Y lo mejor de todo es que se cumplió el propósito. ¿Cuál era el propósito? Llevarlos ¿a dónde? Al otro lado. Cuando el Señor está en tu barca, hay paz, hay calma. La tormenta huirá. Mi querido hermano, la tormenta no es permanente. Yo sé lo que se siente estar ahí en la sala de urgencias esperando que te digan ver qué está pasando con tu hijo, o con tu padre, o con tu madre, o esas pérdidas. Me da mucho gusto verla, mi querida hermana Emilia. Sabe que la quiero mucho. Jessie. Jesús está en la barca. Y cuando Jesús está en la barca, puede haber paz en medio de la tormenta. Es como Jesús diciendo: calma, yo estoy aquí. Y si yo estoy aquí, la tormenta huirá.